Buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de esta historia, entonces, que se relata en el libro de Juan, capítulo 9. Es acerca del ciego de nacimiento, ¿verdad? Ya hemos estado meditando también y analizando versículo por versículo el principio de esta historia, ¿verdad? Cómo Jesús le devuelve la vista, el diálogo que tuvo este ciego también con los fariseos. Vimos que fue expulsado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo continúa entonces la última parte ya de lo que ocurre con esta persona. Lo que nos correspondería entonces estudiar el día de hoy sería a partir del capítulo 30, versículo 35 al 41, y tiene como título ceguera espiritual. ¿Verdad? Ceguera espiritual. Sabemos entonces que Jesús le había sanado de una ceguera física, ¿verdad? Él nació ciego y Jesús le sanó entonces de una ceguera física. Pero ahora entonces tendría que ocurrir otro tipo de milagro, ¿verdad? Una ceguera espiritual es lo que tenía esta persona y Jesús entonces iba a intervenir en esta parte de la historia para que él pudiese ver también y pudiese entonces encontrar la salvación. Podemos entonces abrir nuestras Biblias en Juan 9, 35 al 41 y leer entonces todos juntos lo que continúa. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, analizando entonces una introducción al título, ceguera espiritual, vemos que por toda la escritura se utiliza la ceguera espiritual metafóricamente para poder representar la incapacidad que tiene el hombre caído para comprender la verdad divina, ¿verdad? Isaías, vemos que habla un poco de esto, podemos buscar en nuestras Biblias Isaías 43, 8. Si es que alguien lo encuentra primero, entonces puede leer bien fuerte. Isaías 43, 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Entonces, de esta forma se refiere la escritura a las personas que tienen esa incapacidad de comprender la verdad divina. Eran personas, entonces, pueblos que conocían mucho de las leyes de Dios, ¿verdad? Pero que no lo tenían, que tenían solamente como un conocimiento, no como un estilo de vida, ¿verdad? No como una verdad divina que tendría que ser real en ellos. Y Jeremías los describió entonces, Jeremías 5:21, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. Isaías también retrató a los líderes espirituales corruptos de Israel como atalayas ciegos, todos ignorantes, ¿verdad? Entonces vemos que en la época de Jesús tampoco cambió mucho eso, ¿verdad? Seguían siendo ellos ciegos, ignorantes, y que buscaban su beneficio propio, ¿verdad? Que habían inventado muchas leyes para su beneficio. Y siglos después entonces Jesús denunciaría el modo parecido a los fariseos, diciéndoles: ciegos, guías de ciegos. Y eso vemos en Mateo 15, 14, en el 23, 16 al 17, 19, 24 y 26, ¿verdad? De la misma forma Jesús les reprende a ellos y los describe, ¿verdad? Como ciegos. Como sus líderes, las personas del tiempo de Jesús carecían también del entendimiento espiritual, aún teniendo ellos las escrituras, ¿verdad? Los líderes que tendrían que tener entonces los ojos espirituales bien abiertos, una comprensión de la escritura, de la verdad divina, ellos eran ciegos, ¿verdad? Como si no fuera suficiente entonces la mala ceguera pecaminosa de quienes aman más las tinieblas, la luz, eso vemos en Juan 3:19, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, y quienes continúan voluntariamente caminando en la oscuridad espiritual, también pueden encontrarse con que Dios los ciega en juicio,
Vemos entonces que hasta hoy en día hay entonces ceguera espiritual en los incrédulos, que ellos entonces algunas veces por juicio mismo, entonces Dios les ciega a ellos el entendimiento. Vemos eso en Romanos 1, 21 al 25. Por tanto, en juicio aún mayor el Señor hablaba a la multitud en parábolas, y eso encontramos, ¿verdad?, en varias partes de las Escrituras. Ahí abajo se representa, entonces está escrito si es que quieren ir buscando, pero un resumen de todo eso entonces sería: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De esta manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces vemos que la ceguera espiritual entonces es algo que ataca o que tiene la mayoría de las personas que no tienen al Espíritu Santo que les pueda iluminar a ellos. La única forma en que uno pueda entonces tener ese despertar espiritual y pueda ver con ojos espirituales, comprender las verdades del Evangelio, es a través de Cristo, ¿verdad? Es algo espiritual. El Espíritu Santo entonces tiene que obrar en cada persona ese despertar. Y vemos esa profecía en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en Isaías 9:2, Isaías 42:7, ¿verdad? Es lo que escribió acerca de lo que haría el Mesías, ¿verdad?, con su venida. Con la obra que iba a hacer el Mesías aquí en la tierra, entonces iba a contribuir a eso. Podemos buscar Isaías 42:7. Y dice: para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces eso es lo que el Mesías iba a hacer con su venida, ¿verdad?, con la vida perfecta que él iba a tener cumpliendo todas las leyes que Dios requería en aquella época, ¿verdad? Su muerte y su resurrección iba a hacer eso, abrir los ojos espirituales de las personas. Entonces, para iniciar el análisis de este versículo, ¿verdad?, concluyendo así en la introducción, como título tenemos ahí: la visión espiritual requiere la iniciativa divina. Este hombre entonces sabía que, vemos nosotros en versículos anteriores, que había indicios de que él sabía que Jesús no era una simple persona, ¿verdad?, tenía que ser alguien enviado por Dios, pero exactamente cuál era entonces su misión o su propósito en la tierra no sabía, ¿verdad? Entonces Jesús toma la iniciativa y se acerca. Volvemos a leer el capítulo 9 y 35, el versículo, y dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vemos que Jesús oyó acerca de lo que le sucedió. Se divulgó rápido la historia de que este hombre había sido expulsado por los fariseos, ¿verdad? Entonces, como ya habían dicho en estudios anteriores, el ser expulsado por los fariseos no era como en nuestra época, que se nos expulsa a un lugar y no pasa nada, ¿verdad? En aquella época ellos se les expulsaban, no podía entonces participar en ninguno de los ritos, no podía irse a congregarse con ningún hermano. Ellos eran entonces recriminados por toda la sociedad. Ellos eran entonces marginados por todas las personas. Ya se les veía con malos ojos, ¿verdad? Porque si los fariseos, que eran líderes religiosos, ya les expulsaba, ya era por algo demasiado grave, ¿verdad? Entonces Jesús, oyendo que lo que había ocurrido con él, toma la iniciativa y se acerca entonces a esta persona, lo busca y le hace una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Si Dios entonces no tomara la iniciativa en la salvación, nadie se habría salvado, pues los pecadores no pueden buscarlo a su cuenta. Eso encontramos en Romanos 3, 10 al 12. Podemos buscar. Si alguien puede leer bien fuerte. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron enemigos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias. Vemos ahí entonces cuál es la descripción entonces del hombre pecador ahí en Romano. No hay ni uno que busque a Dios. Todos estaban muertos en sus delitos y pecados.
Y la mejor entonces descripción de este estado espiritual se encuentra en el Antiguo Testamento, en el valle de huesos secos, ¿verdad? Esos huesos secos no podían decidir entonces volver a la vida, necesitaban una iniciativa divina. Y de esa misma forma entonces Jesús toma la iniciativa y busca a este hombre para poder abrir entonces esta vez pero sus ojos espirituales. Jesús le dice también a sus discípulos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros, en otra parte de la Escritura también dice, ustedes me amáis porque yo os amé primero. Entonces nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él ha entonces obrado en nuestros corazones un despertar espiritual para que nosotros tengamos esa iniciativa de buscarlo. Dice Jesús, oye entonces el desenlace que se produjo entre el ciego sanado y los fariseos, y entonces la noticia corría rápidamente, como ya estábamos diciendo, ¿verdad? Llegaron al conocimiento del Señor, que supo que había sido expulsado y le buscó para hallarle. Al expulsarle al hombre, quedaba separado de lo que consideraba como pueblo de Dios. Él ya no era más pueblo de Dios, era ya como alguien impío, ¿verdad? Como nosotros hoy veríamos a, no sé, esas prostitutas o alguien demasiado grave, ¿verdad? Tipo Hitler o algo por el estilo. De esa misma forma nosotros veríamos, entonces ellos veían, esa sociedad veía a este hombre que había sido expulsado. Era enorme entonces el contraste entre quienes expulsaban a los seguidores de Jesús y el Hijo del Hombre, que viniendo del cielo busca a todos los perdidos para tener misericordia de ellos. ¿Qué es lo que hizo entonces Jesús? Vino del cielo y tuvo entonces misericordia de este hombre que había sido expulsado y le buscó. Y los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Ellos expulsaban, alejaban a las personas de sí. Solamente se juntaban con personas que ellos consideraban que eran santos, ¿verdad? Para poder mantener las apariencias. Por eso siempre veíamos nosotros en los evangelios que recriminaban, ¿verdad?, a Jesús por juntarse con pecadores, por juntarse con prostitutas, porque ellos tenían que solamente juntarse con personas que tenían buena reputación, ¿verdad? Entonces Jesús hacía lo contrario, se acercaba a ese tipo de personas. Y en una ocasión le dice a esos fariseos que esas personas a quienes ellos recriminaban estaban primero que ellos para alcanzar la salvación, ¿verdad? Porque Jesús mismo toma la iniciativa de acercarse a ellos. Una vez entonces hallado la fórmula, le pregunta, ¿no leíste a otra cosa que a la fe? Jesús requiere entonces una confesión directa del que había sido sanado en relación con la fe en Él. La fe que salva está vinculada al Salvador, que aquí se presenta como el Hijo del Hombre, o como se lee en muchos textos griegos como el Hijo de Dios. Pero cualquier título entonces puesto para Jesús significa lo mismo, que Él era Dios, autor de salvación, ¿verdad? La justificación se produce cuando el pecador que cree en Dios, ¿verdad? Por tanto, esta es la demanda que Jesús hace en aquel hombre. Jesús había abierto los ojos físicos del hombre, pero ahora trabaja abriendo los espirituales, para que con una mirada de fe, como había enseñado Nicodemo, refiriéndose a la serpiente de bronce levantada en el desierto, que producía sanidad a quienes lo miraban, no con mirada natural, sino como espiritual, como enseña la Escritura, recibía vida, ¿verdad? Entonces esa misma fe, ¿verdad?, esa misma convicción tenía que tener este ciego, ¿verdad?, que había sido sanado por Jesús. Mirar a Jesús como el Hijo de Dios, que había sido enviado desde el cielo para poder salvarnos nuestros pecados, ¿verdad? No solamente como una persona que había sido enviado por Dios, por una razón desconocida, ¿verdad?, hasta ese momento para él. Tenía que entonces encaminar esa fe y esa convicción que él tenía de que había sido enviado por Dios a Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces no cabe duda alguna que la iniciativa salvadora es siempre por parte de Dios. No fue el sanado quien buscó a Jesús, fue el Señor quien le buscó a él, y los hombres por su condición pecadora no tienen intención, ni interés, ni deseo en Dios. Por esta razón el Hijo de Dios, ¿verdad?, entonces busca salvar a quienes están perdidos. Esta persona entonces no buscó a Jesús. Él fue expulsado y quizás tenía miles de dudas y miles de recriminaciones también, ¿verdad?, de qué iba a hacer con su vida en adelante. Pero Jesús le busca entonces para darle sentido a todo lo que él ya venía entonces percibiendo.
En el versículo 36 dice, y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces la visión espiritual responde en fe. La visión espiritual entonces siempre va a responder en fe y la fe siempre va a apuntar a Jesús, ¿verdad? Como el Salvador del mundo. La respuesta del hombre entonces reveló el corazón preparado por Dios para creer en Jesús, que ya lo consideraba como un profeta en el versículo 17, enviado de Dios en el versículo 33 y que había experimentado su poder sobrenatural en la curación milagrosa, ¿verdad? Sin saber del todo quién era el Mesías, pero convencido de que Jesús sí sabía y era el mensajero de Dios, confió en él para que lo guiara implícitamente hacia aquel en quien había de creer. Y su confianza ilustra que aun cuando la salvación es iniciada por Dios, nunca está separada de la respuesta en fe. Bueno, vemos acá que este hombre, la respuesta que él tiene, vemos nosotros que él ya venía calculando, ¿verdad? De que Jesús tenía que ser un enviado por Dios, ¿verdad? Lo que había ocurrido con él entonces no era una coincidencia, no era una casualidad, no era algo entonces común, era algo sobrenatural. Entonces tenía que ser alguien enviado por Dios, tenía que entonces conducir al Mesías. Entonces cuando le pregunta esto, él le responde de esta forma, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él ya estaba preparado para recibir, solo necesitaba entonces un mejor conocimiento. Y vemos ahí que Dios ya había preparado su corazón, pero que necesitaba una respuesta de parte de él en fe. Con mucho respeto, entonces llamándole Señor, le responde la pregunta a Jesús. Y debe entenderse que el título Señor no vinculaba necesariamente con un conocimiento de que Jesús era Dios, sino simplemente con un trato correcto y respetuoso que se daba a quienes se consideraban superiores. Reconoció el hombre por la voz al quien le hablaba, ¿verdad?, como quien le había sanado. Pudiera ser teniendo en cuenta la agudeza auditiva de los ciegos que alcanzan, pero tampoco tiene gran importancia. Para él era un hombre que le preguntaba si creía en el Hijo del Hombre. Y este responde pidiendo que le indicase quién era. Probablemente entendió con claridad que el Hijo del Hombre se refería al Mesías y estaba dispuesto a creer, solo necesitaba conocer en quién debía de creer. En el versículo 37 Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo Él es. La visión espiritual entonces siempre reconoce a Cristo. Por eso entonces encontramos en muchos versículos del Nuevo Testamento de que aquel que rechaza al Hijo ya ha recibido condenación, ¿verdad? Porque para ser salvos, obtener la vida eterna, entonces, y tener una visión espiritual sí o sí, tenemos que tener una respuesta en fe reconociendo a Cristo como quien había sido enviado por Dios, ¿verdad? El Señor presentó como el objeto de la fe salvadora. Se presentó entonces como lo había hecho antes en Capernaum. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él que había sido enviado. El que cree en el Hijo del Hombre, entonces el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Jesús responde a la pregunta en forma precisa, indicando al hombre que él había visto al Hijo del Hombre y que era quien estaba hablando con él. Para un hombre ciego de nacimiento, la respuesta de Jesús tuvo que causarle impacto. Le había sido abiertos los ojos y con ellos podía ver y conocer personalmente al Mesías que le hablaba. Al verle con los ojos físicos no suponía creer en él. Los judíos habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y sin embargo no creían en Jesús como el pan de vida. Las dos formas de ver a Jesús están presentes en el párrafo. Una es la natural del hombre, otra es la sobrenatural en la fe. Esta es la que salva y al que es sanado entonces era conducido por Jesús. El Mesías se manifiesta ante el ciego del modo similar como lo había hecho con la samaritana, ¿verdad? En el libro de Juan entonces encontramos que primeramente Jesús se presenta como el Mesías ante una mujer samaritana. Y ahora vemos entonces que ante este ciego de nacimiento se presentaba él como el Mesías, ¿verdad?, de la misma forma. Y para poder entonces entender mejor la posición de este ciego de nacimiento, nosotros encontramos en relatos anteriores, ¿verdad?, en los versículos anteriores, que él decía, entonces, la respuesta que él tuvo entonces ante los fariseos, que causó en ellos mucho rencor hacia él. Él le decía de esta forma, ¿por qué Dios entonces va a escuchar a un pecador?
¿verdad? Él se consideraba a sí mismo como alguien indigno de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Alguien indigno entonces de que un Dios o que Jesús o alguien entonces pudiese importarle él, ¿verdad? Esa fue su posición. Pero vemos acá que Jesús toma la iniciativa y se acerca hasta él y le demuestra entonces de que él había sido escogido entonces para poder tener esta visión espiritual, precisamente porque él conocía que él era ciego espiritualmente, que no merecía nada de parte de Dios, ¿verdad? Que era alguien pecador. Porque alguien, entonces, ¿cómo Dios le va a escuchar a un pecador? Era su respuesta, ¿verdad? Ante los fariseos cuando le cuestionaban. Y acá vemos entonces que Jesús se acerca a él. Entonces ha de causarle mucho impacto. Vemos en el versículo 38, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Esta fue su respuesta. Creo Señor, y le adoró. No le preguntó otra cosa, fue algo simple, ¿verdad? Algo simple que causó en él una adoración hacia Jesús. La visión espiritual entonces acaba siempre en adoración. Mientras desaparecían los últimos vestigios de oscuridad espiritual, los ojos del corazón de aquel hombre se abrieron y vio con claridad quién era Jesús. El resultado inevitable de tal revelación siempre es la adoración. Entonces, cuando se es revelada la gloria de Dios, cuando se es revelada entonces la comprensión espiritual entonces de las verdades de Dios, siempre ocasiona una adoración en el hombre. Y eso vemos nosotros en algunas historias del Antiguo Testamento. Cuando Isaías, creo que es uno de los profetas, que Dios le muestra el altar. ¿Y cuál fue entonces la respuesta de Isaías? Se postra y dice, yo soy alguien entonces con labios inmundos que habita en un lugar de personas con labios inmundos. Él no se creía nada en ese momento. ¿Quién soy yo para estar acá? ¿Verdad? La misma cosa ocurre entonces con los discípulos cuando Jesús se muestra a ellos en su gloria, ¿verdad? Ellos asustados, le adora y le dice, apártate de mí porque soy pecador. Esa es la respuesta entonces de una persona que reconoce la autoridad de Cristo, ¿verdad? Que reconoce que se le están abriendo entonces sus ojos espirituales. Una adoración. No puede ser entonces más breve, pero tampoco más clara la confesión de fe. Creo, el verbo en imperfecto indica una acción hecha que continúa sus efectos. Creyó y seguía creyendo. Era un verdadero creyente en Cristo Jesús. El que había hecho con él aquel milagro era digno de toda confianza. El poder sobrenatural que precedía de él solo era posible si Dios estaba con él. Por lo tanto, la fe se deposita confiadamente en el Salvador que la demandaba. El nombre Señor que acompaña a la confesión de fe debe ser entendido como reconocimiento en la deidad de Jesús. No es el Señor que decía antes en el versículo 36. Ahora es la confesión tanto del Salvador como del Señor de su vida. Y es interesante apreciar que Jesús demandó del ciego sanado una confesión de fe. Pero no es menos cierto que la verdadera fe sigue la aceptación del señorío de Cristo. La verdadera fe entonces siempre va a reconocer a Cristo como el Señor. En el versículo 39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. La ceguera espiritual recibe juicio, ¿verdad? La ceguera espiritual siempre va a recibir un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nosotros innumerables versículos también, y en las cartas de Pablo y en las otras cartas entonces de los otros autores, que siempre el rechazar a Jesús como el Cristo, como el Señor, como el Salvador del mundo, siempre traía juicio y condenación, ¿verdad? No como un castigo o una reprimenda por no creer, sino que el simple hecho de no aceptar ese camino, no había otro camino entonces para seguir. Él era el único camino hacia la salvación, y si uno no acepta ese camino, lo que queda entonces es la condenación, el infierno, ¿verdad? No había otra opción. Rechazar entonces la paz de Jesús es recibir su castigo. Rechazar su gracia es recibir su justicia. Rechazar su misericordia entonces es recibir su ira. Rechazar su amor es recibir su enojo. Rechazar su perdón es recibir su juicio. Entonces estas son entonces las consecuencias
de rechazar su gracia primeramente, si uno no acepta la gracia y la misericordia, lo que queda entonces luego es el juicio para esa persona. Si no acepta entonces el perdón que Dios otorga, entonces lo que queda luego es el juicio, ¿verdad? Aunque Jesús vino a salvar, no a condenar, se condenan quienes rechazan su evangelio y se hacen sujetos de juicio. La vista espiritual solo viene para los que reconocen que no ven, quienes confiesan su ceguera espiritual y su necesidad de la luz del mundo. Por otro lado, los que creen que ven por su cuenta, separados de Cristo, se engañan y seguirán cegados. No llegarán a la luz, porque aman la oscuridad y no quieren que sus malas obras se expongan. Cabe preguntarse cuándo tuvieron lugar entonces estas palabras de Jesús. Nosotros al leer el relato vemos que cuando el ciego le adora a Jesús, no había ningún fariseo que estuviese viendo eso o reaccionando a eso, ¿verdad? Pero vemos que a esta parte de la declaración de Jesús luego sí ya hay un fariseo que dice, ¿verdad? ¿Acaso nosotros somos ciegos, verdad? Entonces no sabemos en qué lugar, entonces en qué momento Jesús habrá hecho esta declaración, ¿verdad? Pero vemos que fue ya enfrente de los fariseos y lo que sucedió versículos antes era, no estaban ellos presentes, ¿verdad? Acá dice, posiblemente ocurrieron después de la conversión y adoración del ciego que había recibido la vista, puesto que no aparece ninguna reacción de los enemigos de Jesús en el acto de la adoración que le tributó. Lo determinante es que Cristo lo pronunció en presencia de los fariseos que reaccionaron inmediatamente a ellas. La misión de Jesús no era condenar, sino a salvar. Sin embargo, hay una condición establecida para recibir el perdón de pecados y la vida eterna, y es creer en el enviado de Dios. Por lo tanto, aquel que es Salvador es también juez, que con justicia juzga a quienes rehúsan creer. Para los que solo existe segura condenación, entonces. Vemos acá de que Jesús, entonces, o sea que Juan no especifica exactamente en qué momento Jesús dice eso. Pero lo más importante es que Jesús hizo esta declaración en frente de los fariseos, ¿verdad? Y ellos reaccionaron de una forma que los dejó a ellos entonces en evidencia de cuál era su corazón delante de Dios. En el versículo 40 entonces dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos, verdad? ¿También ciegos? ¿Somos ciegos? ¿Verdad? Le pregunta esto. Ellos se sintieron aludidos, al instante reaccionaron, ¿verdad? De mala forma. ¿Acaso nosotros somos ciegos, verdad? Vemos que en todas las reuniones que Jesús hacía en todas partes, siempre había un grupo de judíos que estaba escuchando, viendo, analizando, captando todo lo que Jesús hacía. ¿Con qué intención? Para poder buscar algo de qué culparle, porque eso era la intención. Ellos estaban en contra del ministerio de Jesús, porque para ellos entonces era una amenaza. Entonces siempre había un grupo de judíos presentes ahí escuchando todo lo que él decía. Y este grupo de judíos entonces es lo que reacciona a esta palabra de Jesús. Después de todo, era la élite, expertos en autoproclamados de la ley y discípulos devotos de Moisés, como decían en el 9:28, ¿verdad? Somos hijos de Moisés, diciendo: nosotros sabemos las leyes, a nosotros se nos entregó las leyes, nosotros somos los encargados de la interpretación, nosotros somos los encargados de enseñarle al pueblo, nosotros estamos bien, porque somos los líderes. Como líderes religiosos reconocidos de Israel, estaban confiados que no carecían de percepción espiritual, pero en realidad eran ciegos a la verdad espiritual, aunque no lo sabían, y al negarse a admitir su ceguera, confirmaban su condición entenebrecida de sus corazones e incrementaban su oído hacia aquel que podía salvarlos de su pecado condenatorio y de Satanás. Con Jesús siempre había algunos de los fariseos, y todos estaban empeñados en buscar algo contra él y procuraban no dejarle solo. Y estos son los que oyeron entonces estas palabras. Entonces vemos cuál es la respuesta de estas personas. No estás llamando a nosotros ciegos también, en otras palabras podríamos decir. Ellos se enojaron por eso, ¿verdad? Diciendo, podríamos notar un poco de soberbia también en estas preguntas, ¿verdad?
Nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe la escritura porque nosotros sabemos luego, ¿verdad? Como le dijo al ciego, ¿verdad? Vos que sos pecador vas a venir a enseñarnos, vos que no sos nadie, ¿verdad? Nosotros somos los encargados de las leyes, estudiamos muchísimos años, sabemos toda la escritura de memoria, ¿verdad? Como nosotros vemos también Jesús le describía a ellos, ¿verdad? Que oraban, que ellos oraban entonces en voz alta para que se diga por ellos que eran demasiado espirituales, que tenían versículos escritos por todas partes. Vemos cómo Jesús le describe a ellos la soberbia que ellos tenían, la confianza de que ellos no eran ciegos espirituales. En el último versículo entonces de esta parte vemos Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora vosotros decís vemos, vuestro pecado permanece. La ceguera espiritual rechaza entonces la visión espiritual. La ceguera espiritual entonces rechaza porque está cómodo en su condición. Tiene que dejar muchas cosas para que pueda aceptar entonces la visión espiritual, entonces lo rechaza porque sus obras son malas y para que no sean expuestas entonces se quedan en donde están. La respuesta de Jesús es correcta, es concreta. Ellos preguntaban si también eran ciegos. No afirmó nada el Señor y se limitó a decirles que si hubieran sido mejor que fuesen verdaderamente ciegos, ya que no tendrían pecado. Es decir, aquellos veían que la Escritura decía acerca del Mesías, podían apreciar que sus obras, entonces las obras del Mesías estaban siendo cumplidas en Jesús, ¿verdad? Proféticamente todo, pero ellos a pesar de que conocían esto, no creían en Él. Por lo tanto, rechazando la verdad, ellos pecaban. Si fueran verdaderamente ciegos, es decir, no tuviesen comprensión de las verdades bíblicas y no identificasen a Jesús como el Mesías, no tendrían pecado, puesto que estarían en la ignorancia, sin comprensión de las cosas espirituales. Esta clase entonces serían los ciegos espirituales que no ven las cosas de Dios, por lo tanto han de ser abiertos sus ojos espirituales para que comprendiendo acepten la salvación otorgada por Cristo para todo aquel que en Él cree. Pero los fariseos entonces ellos eran ciegos espirituales por elección. Ellos habían aceptado mantenerse en ese estado por más de que ellos veían el cumplimiento de las profecías del Mesías, entonces en Jesús. Todo se había cumplido en Él. ¿Verdad? Como ya habíamos dicho nosotros en otros estudios, seguramente que ellos se fueron a buscar la genealogía de Jesús para ver si realmente descendía de donde tenía que descender, si nació en donde tenía que nacer. Y todo se cumplió en Jesús, pero sin embargo ellos rehusaban. Pero la ceguera espiritual entonces que no recibe condenación es aquel que Dios mismo entonces toma la iniciativa en preparar ese corazón. Entonces, como decía este ciego de nacimiento, ¿quién es para que yo crea en Él? Y tenga esa respuesta de fe en adoración a Cristo. Como conclusión entonces dice, tal vez la aplicación más destacable sea la condición de los religiosos de los tiempos de Cristo, los escribas y los fariseos. Estos hacían sus obras para ser vistos y alabados por la gente. Lo más grave de esto es que buscan hacer seguidores suyos, pero no de Dios, negando a Jesús el enviado. Este mal de los fariseos se manifiesta en todos los tiempos del cristianismo. Hay entre los cristianos, especialmente los que de algún modo tienen liderazgo, que buscan adeptos a su causa y hacen cuanto hacen entonces todo lo que está a su alcance para que los seguidores le apoyen a ellos en sus visiones y continúen sus propios errores. Buscan entonces ellos formar seguidores iguales a ellos, a su imagen y semejanza, no a imagen y semejanza de Cristo, como dice la Escritura. ¿Verdad? Buscan personas que piensan como ellos, que tienen las mismas ambiciones que ellos, ¿verdad? Para que su visión pueda ir creciendo. Buscan clonarse en otros, ¿verdad? Reproducirse en seguidores de sus pensamientos y en defensores de sus doctrinas. Y esto ha causado divisiones en el pueblo de Dios a lo largo de los tiempos, que son irreparables y que aún después de siglos perpetuando pensamientos con apariencia ortodoxia bíblica para que otros seguidores de ellos se manifiesten a lo largo del tiempo. Aún hoy se puede encontrar fácilmente algunos de estos entre las iglesias del Señor que se aferran a las tradiciones y doctrinas de hombres por las cuales luchan ellos sin importarles la sanidad moral y espiritual de los creyentes, sino que alcanzar seguidores que luchan denodadamente en sus convicciones humanas.
Generalmente buscan adquirir más dinero, más ganancia, más aplausos, más reconocimiento, pero no buscan entonces el bienestar de los creyentes. No buscan estos líderes religiosos que los que están entonces bajo su cargo tengan esa sanidad espiritual, crezcan, maduren, conozcan a Cristo, sean más como Cristo, ¿verdad? Ellos buscan clonarse en estas personas. Entonces nosotros vemos acá en esta parte de la Escritura cuál debería de ser entonces nuestra posición. Tenemos dos opciones. Entonces, podemos aceptar la visión espiritual o podemos rehusarnos a aceptarla y mantenernos en nuestra ceguera espiritual, para agarrarnos bien de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, de las cosas que a nosotros nos parece correcto, o aceptar la oferta de Cristo, ¿verdad? A pesar de que eso pueda llevar a ser expulsado, pueda llevarnos a perder muchas cosas, pero en nuestras manos entonces está el aceptar. Pero Dios siempre es el que toma la iniciativa. Entonces, si nosotros aceptamos es porque Dios está trabajando en nosotros y fuimos escogidos por Él, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos con el estudio de esta noche y que el Señor los bendiga.